es todo el tema que tuvimos durante este año, vamos a tener durante este año. Pero hasta ahora lo que hemos visto es, hemos aprendido de Eva, una mujer que quiso el poder, ¿recuerdan? Una mujer que teniendo lo que todo se quedó sin nada, por querer más y querer cosas que Dios le había dicho no, y se quedó sin nada. Pero también después vimos a Dorcas, una mujer servicial, y vimos que Dorcas ayudaba con lo que ella tenía en sus manos. ¿Qué tenía? Aguja, hilo, tela. ¿Y le hacía qué? Vestidos. ¿Vestidos a quiénes? A las mujeres viudas. Y qué impactante, ¿no? Porque recuerdo que María nos decía, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tus manos? Con eso, con lo que tienes en tus manos, puedes ayudar. A veces no tenemos mucho, pero con lo que tenemos. A veces tenemos un lápiz y una tarjeta y 49 centavos para poner una estampilla. Enviemos una notita, que es cuánto ayuda, qué lindo que es. Raquel, esa lo vimos el martes pasado, de cómo pegó, ¿verdad? Ese tema. Una mujer que hizo favoritismo. ¿Entre qué? ¿Entre quién? En los hijos. Rebeca, perdón, te puse a Raquel. Rebeca. Y incluso en mis notas tengo. Yo a Raquel tengo que hablar yo. No, Rebeca, una mujer que, gracias, ¿quién dijo Rebeca? Y me corrigió. ¿Por aquí? Por allá, ¿quién fue? Muy bien, gracias, muy bien. Así me gusta. Rebeca, para que vean todo el mundo acá se equivoca. Una mujer que hizo favoritismo, ¿entre quiénes? Entre dos hijos. ¿Le fue bien? No. ¿Por qué? Porque uno puso enemistad entre los dos hijos y su amado hijo nunca más lo vio. Así que, ¿vale la pena? No. Qué impactante, ¿verdad? Ahora, Débora. Hoy nos toca Débora. Y es una mujer decidida, así le hemos puesto, una mujer decidida. La historia de esta mujer está en Jueces capítulo 4 y versículo 5. No, perdón. Capítulo 4 y capítulo 5. Hoy tengo la... Estoy todavía mareada de frío. Jueces capítulo 4 y capítulo 5. Dos capítulos nos hablan de Débora. No vamos a ir versículo por versículo porque la vida de Débora, o sea, lo que vamos a ver, se están mezclando entre los dos capítulos. Y vamos a ir viendo, porque lo que nos interesa es saber qué nos enseña y qué nos deja Débora, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren, en su casa pueden leer todo el capítulo 4 y el capítulo 5 del libro de los jueces. Entonces, para eso vamos a ver un poco el contexto histórico, para entender una historia, sobre todo en la Biblia. Siempre tenemos, y para no hacer decir lo que no dice, siempre tenemos que ir a lo que dice la palabra de Dios acerca de ella. Y más en una mujer como esta. Por eso me gustaría que presten mucha atención con esta mujer. Porque esta mujer se ha dado, yo creo que es uno de los personajes más mal interpretados de toda la Biblia. Porque a mí me han llegado tantas cosas, y más cuando salgo al otro lado. ¡Ay, pero Débora! ¿No? Y ahí como Débora lo ponen como excusa, que la mujer puede ser pastora, que la mujer puede ser líder, que la mujer puede liderar una iglesia y tantas cosas. Presten atención porque no es mi palabra, vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Okay? Y eso va a ser lo importante. No es lo que yo piense, sino lo que dice Dios acerca de esto. Por eso vamos a prestar atención a lo que dice. Realmente es muy interesante todo esto lo que dice. Los jueces gobernaron alrededor de los años 1398 y 1043 a.C. Es un periodo bastante largo. Ahora, ¿cuál es el contexto histórico del libro de los jueces? ¿Qué es lo que había pasado antes para entender? Bueno, el pueblo de Israel, recuerdan que estaban en Egipto, estaban cautivos, habían entrado de la mano de José, muy bien y demás, pero se murió José y empezaron estos a multiplicarse y ya les tenían miedo y los oprimieron. El pueblo clama a Dios, estaban mal porque estaban oprimidos, eran no torturados, pero casi, porque les pegaban, le exigían, hasta le mataban a los hijos, varones. Entonces era una situación
tremenda la que estaban viviendo. Ellos claman y Dios los escucha y los libera. Entonces, salen de Egipto con mano poderosa y Dios hace milagros y los saca de una manera sorprendente. 40 años se la pasaron en el desierto. ¿Fue el plan de Dios llevarlos 40 años por el desierto? No. ¿Qué era lo que pasaba? Desobedecieron, no querían saber nada. Cuando estaban justo por entrar, más o menos al año y algo ya podían haber entrado, pero que están así, y ¡pum! Dios le dice, ok, van a empezar a dar vueltas hasta que aprendan la lección y todos los que ustedes se quejaron se van a morir en el desierto. Y los hijos de ustedes van a entrar. Y exactamente pasó así. Toda esa generación murieron. Y entran en la tierra prometida los hijos de esa generación, los hijos, de la mano de Josué. Y Dios les había ordenado, fíjense lo que Dios le había ordenado. Deuteronomio 20, 10 al 18. Me gustaría que ustedes vayan leyéndolo, porque yo lo voy a leer, pero me gustaría que ustedes lo vayan leyendo, porque es interesante ver, ir despacio y ver lo que Dios dice. Libro de Deuteronomio, quinto libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, quinto libro de la Biblia. Capítulo 20, versículo 10 al 18. Y empiezo a leer. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, recuerden que están por entrar a la tierra prometida aquí. Entonces le está dando órdenes de cómo tienen que comportarse. ¿Ok? Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le impedirás la paz. Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. ¿Saben lo que es ser tributario? Tenían que pagar los taxes a ellos, o sea, pagar impuestos. Pero ellos iban a firmar la paz. Mas, si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. ¿Por qué? Porque no quisieron hacer paz. Pero, fíjense, de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Y fíjense cuál es la razón de este mandato. Uno puede decir, ¡ay, qué cruel! Fíjense la razón, versículo 18. Para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. No era solamente ir a orar o adorar a una piedra. Vamos a ver las abominaciones que hacían más adelante. Entonces, tenemos dos cosas. Iban por el camino, las ciudades que estaban lejanas, de la tierra donde no estaba la tierra donde ellos iban a morar, lejana, ellos iban a pasar. Le decían paz, bueno, son tributarios y somos amigos. Pero si no, tenían que matar a los hombres y a las mujeres y a los niños y a los animales. Tenían que llevarlos como botín. Pero en la ciudad donde ellos iban, a la tierra que Dios le había prometido, a esa tierra tenían que destruir todo. ¿Por qué? Para que no les enseñen, para que ellos no aprendan a hacer las abominaciones que ellos hacían. Porque Dios estaba como ya hasta el tope de todo eso abominaciones, derramamiento de sangre que había ahí. Y ahora ya lo vamos a ver. Pero fíjense ustedes qué importante, porque si ellos no lo hacían, la razón del mandato del versículo 18 que leímos, pero si no lo hacían, fíjense lo que dice Números 33, 52 al 55. Número 33, del 52 al 55. Echaré de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiré todos sus ídolos de piedra, y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos, y echaréis a los moradores de la tierra, y habitaréis en ellas, porque yo la he dado para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra por sorteo, y vuestras familias, a los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno por las tribus de vuestros padres heredaréis. Fíjense 55. Muy importante, 55.
Y si no echares a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejares de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espina en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que Jehová, sobre la tierra en que vosotros habitares. Fíjense por qué Dios les dice que no. Porque si ellos, primero, iban a aprender las costumbres, y segundo, los enemigos estos se iban a poner en contra y le iba a hacer como espinas a los ojos, imagínense, por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados. O sea, los iban a torturar, les iban a hacer mal. Fíjense cómo Dios les advierte, ¿ok? Ahora, Dios había entregado todo. Fíjense que dice Josué 1:3. Ya están entrando en la tierra, ¿eh? Josué los entra y dice: yo os he entregado todo, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. O sea, entregué todo. Eso es lo que dijo Dios. Yo le entregué todo. Josué 1:3. Y ellos, pero ellos ¿qué? Poseyeron en parte. Fíjense lo que dice Jueces 1:27 al 33. Hoy vamos a leer bastante la Biblia, ¿eh? Pero es la manera en que vamos a entender por qué. Fíjense lo que dice. Dios les había dicho: posean todo. Lo que ustedes pisen, posean. Porque yo ya lo he entregado. Pero fíjense lo que hicieron ellos. Jueces 1:27 al 33. Que ya estamos en el libro donde nosotros nos vamos a enfocar hoy. Tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo el cananeo tributario, mas no lo arrojó. ¿Qué dijo Israel? Manasés dijo: me conviene que me dé dinero, que me dé cosas, que me paguen a mí los impuestos y que viva como quiera. ¿Eso es lo que Dios había dicho? No. Y vamos a ver. Versículo 28. 29. Cuando tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naam, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Fíjense, cananeo, ¿ok? Tampoco Aser arrojó a los habitantes en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Así, en Elba, en Afec y en Raob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Es como vivir con el enemigo, ¿ok? Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Aná, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios otra vez. Pegame los impuestos y quédate a vivir conmigo. Cuidado con vivir con el enemigo. Los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Aná. ¿Cómo era el pueblo? ¿Obediente? Desobediente. Buscaba sus propios intereses y no hizo caso a lo que Dios les decía. No le hizo caso a lo que Dios decía. Fíjense que estamos hablando de cananeos, y que hay una razón para esto. Ahora, en los tiempos en el que vivían, la historia donde los vamos en el tiempo de los jueces, el tiempo que vivían. Capítulo 21, es Jueces 21, versículo 25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Cómo se llama eso? Anarquía. No había alguien que les mandaba. Mejor dicho, había alguien que les mandaba. Era Dios. Sin embargo, no escucharon a Dios. Más vale, hacían lo que ellos querían. Vivían cada uno según le parecía. No había ley que respetaban. Así eran esos tiempos. Tenemos que entrar en el tiempo para poder entender esta historia. Si no, nos va a ser muy difícil de entender. Entonces, había anarquía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, ¿qué es lo que hacían?
¿Qué es lo que hacían? Porque uno dice, bueno, pero ¿qué hacían? Tan grave eran las cosas que hacían. Ok, Jueces 2, 11 al 13. Vemos que eran idólatras. Fíjense. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Los que estamos familiarizados con la Biblia, ¿cuántas maravillas Dios hizo? ¿Cuántas? ¿De cuánto lo libró? ¿Cuánto lo llevó? ¡Qué misericordia la de Dios! Y sin embargo, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos, escuchen esto, que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astaroth. Comenzaron a adorar los ídolos de sus vecinos. Cuando Dios dice no, hay una razón. Y no nos creamos tan fuertes. Total, un poquitito de aquí que mal me hace. Total, una probadita de esto no me va a hacer más, ¿verdad? Y cuando me quiero acordar, estoy tan metida en el mundo que no puedo salir de ahí. Entonces, cuidado. Dios dice no y es para nuestra protección. Lo mismo que le había dicho no a ellos. Pero bueno, ¿pero qué hacían? ¿Cuáles eran sus prácticas? Fíjense en el Salmo 106, 34. Qué descriptivo que es. Salmo 106, 34. Y sería muy lindo que aparte de anotar, buscaran en su Biblia, porque es la manera que después se van a recordar dónde está. Salmo 106, versículo 34 al 39. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Acá el salmista está hablando, está diciendo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas. Hacían sacrificios humanos, igual que sus vecinos, para ganarse el favor de estos. Que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre, y se contaminaron así con sus obras, y se prostituyeron con sus hechos. Esto era el pueblo de Israel en esos días. ¿Se dan cuenta por qué Dios le había dicho que no? Uno a veces dice, ay, pero qué sanguinario, ¿cómo tienen que matar? ¿Cómo? Es que los enemigos no iban con nenitos, no querían hacer la paz, si no eran sanguinarios, mataban a sus propios hijos. Y estos se copiaron de eso. Pero querida, nosotros que tanto, ay, qué horror y qué horror, ¿qué estamos haciendo hoy? ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Acaso muchos no nos copiamos de lo que hay en el mundo? Y tomamos a la ligera cosas que Dios dice no, como por ejemplo el aborto. Que Dios dijo no, y sin embargo, bueno, total. Claro, no lo ofrecen a Baal, pero no, lo ofrecen al Dios de su propia conveniencia y comodidad. Es que yo tengo tantos planes y este bebé me viene a romper todos los planes, así que ahora yo quiero vivir mi vida. ¿Acaso no está ofreciendo a un Dios, el Dios de su propio yo, de su propia imaginación? Cuidado con copiarnos, porque Dios ha dicho no, y hay un alto precio que pagar. Dios dice no, y quiero hacer una aclaración, porque yo sé que algunas personas han venido de esto. Si han venido de esto, piensen que en el Señor hay perdón también. Esto es para que no se continúe haciendo. Pero si alguien lo ha hecho, piensen que para el Señor el pecado del aborto es el pecado por el cual también Cristo murió. Y también Cristo puede perdonar, y perdona, y limpia, y perdona todo. Y empieza de nuevo. Pero hay que decir las palabras como son. ¿Por qué? Porque Dios nos advierte. ¿Y de qué manera vamos a enseñar a otros si primero no lo sabemos nosotros? Entonces, no nos dejemos copiar con cosas de afuera, porque realmente el Señor ha dicho no. Entonces, Dios promete y cumple. Jueces 2, 14 y 15.
Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Fíjense que los enemigos de alrededor, los enemigos que tenían metido dentro de ellos, que ahí son mis amiguitos, pagame. Esos enemigos. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salía, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. En su aflicción, entonces, ellos clamaban a Dios. Ellos clamaban a Dios. Pero Dios les había ya sacado a ellos la protección. Ellos salían a la guerra porque se creían muy fuertes y venían derrotados. Pero cuando veían que ya no podían más, ¿qué hacían? ¡Ay, Dios! Ahí se acordaban de Dios. Y clamaban a Dios. Y Dios, en su misericordia, Dios en su misericordia, les levantaba jueces. Y vamos a ver lo que eran los jueces. Entonces, pero ellos persistían en hacerlo malo. Por más que le levantaban los jueces, persistían en hacerlo malo. Dice Jueces 2, 16 al 19. Este era el círculo. Fíjense, se los leo y después les voy a mostrar el círculo. Jueces 2, 16 al 19. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, y obedeciendo los mandamientos de Jehová, ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos. Todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de lo que lo oprimían y afligían. Versículo 19, miren qué tristeza. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su estimado camino, su obstinado camino. Seguían haciendo lo mismo. Entonces, tenían la idolatría. Después de la idolatría, recuerden que era no solamente inclinarse ante una piedra, sino lo que hacían, ofrecían a sus propios hijos, dejaban a Dios. Castigo, venían los enemigos y los castigaban. Después, clamor. Y después, los liberación y vuelta a empezar. Y vuelta a empezar. Dios en su misericordia les daba y después vuelta a empezar. Se olvidaban de lo que habían pasado y se acostumbraban a vivir un poco en paz y bueno, vuelta a empezar. Ese era el círculo de ellos. Y cuidado porque podemos entrar en ese mismo círculo. Podemos entrar en ese mismo círculo. Que cuando nos oprime y vemos la mano de Dios encima nuestro, que sabemos que hicimos algo mal, y Señor, sácame que ahora yo te prometo que vas a ver. Y de pronto, ay, ya pasó, ya estoy, ya tengo trabajo, ya tengo esto, ya recobré la salud, ya estoy bien, ya está. Ahora vuelta de nuevo la misma. Y otra vez con promesa. Recuerden, Dios es un Dios de misericordia, pero no dice que no tiene ira. Es lento para la ira, pero dice que no tiene. El Señor también es un justo juez. Entonces, Dios le levanta en esos tiempos, en esta historia. Ya habían pasado 3 jueces. 3 jueces. Cuando entramos a la historia de Débora, ya habían pasado 3 jueces. El primero de ellos fue, primer juez, Otoniel. No vamos a leerlo, pero está en 3, 7 al 11, si ustedes después quieran leer la historia. 3, 7 al 11. Hicieron lo malo, olvidaron a Dios, sirvieron a los Baales y a Acera. Fíjense. País opresor, Mesopotamia. Dios lo entregó en manos del rey de Mesopotamia. Tiempo de opresión, 8 años. 8 años que estuvieron oprimidos. Clamaron un libertador, Otoniel, los libró, y tiempo de descanso, 40 años. Tuvieron 40 años de descanso. Pero después, ¿qué pasó? Se olvidaron y murió Otoniel y volvieron a hacer lo malo. ¿Recuerdan el círculo? Cuando murió Otoniel, volvieron a hacer lo malo. Entonces, segundo juez, Ahod. Está en Jueces 3, 12 al 30. País opresor, Moab.
Tiempo de opresión. ¿No es verdad que entonces cuando nos aprieta, ahí sí encontramos tiempo para orar? ¿Y cómo? Si no teníamos tiempo. Pero, ¿cuántas veces? Yo me acuerdo de ir al baño del trabajo a orar de rodillas en el trabajo. En el trabajo, en el baño. ¿Por qué? Porque era tanta la angustia que tenía. Pero si no, ay, no tengo tiempo porque tengo que hacer las cosas y está la jefa, ¿no? ¿No es cierto que es verdad? Que cuando tenemos tiempo, y tenemos tiempo de leer la Biblia y los salmos, y son los libros más queridos, y cuidado, Dios ve y Dios sabe. Dios nos entregó entonces en manos del rey de Canaán. Dice, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros cerrados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Israel clamó a Dios porque tenía temor. Entonces, país opresor, Canaán, y ahí ciudad Azor, ahí ven Azor, miren que está bien al norte. Azor, Azor dice ahí, lo están en inglés. Azor, bien al norte, ¿lo ven la flecha? Capitán del ejército Sísara, y la ciudad donde vivía era ahí, donde está ahí. Ahí estaba Sísara. Y tenía un poderío, tenía 900 carros errados. Era el terror de todo el mundo, y después le vamos a ver por qué. Opresión por 20 años, ¿se imaginan? 20 años oprimidos, 20 años en los cuales no eran libres y tenían terror de vivir. Oprimían con crueldad, porque dice, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Eran crueles, eran sanguinarios, eran malos. Israel tenía terror, así era. Ahora, Jueces 5, de 6 y 8, Jueces 5, 6 y 8, para darnos cuenta cómo eran los tiempos en que vivían. Por eso dije que vamos a tratar de 4 y 5. En los días de Sangar, ¿se acuerdan que estuvimos mirando el juez Sangar? En los días de hijos de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído. Es lo que yo llamo en los días de Sangar. En los días de Jael quedaron abandonados los caminos. Nadie pasaba, cuando dice abandonados los caminos, nadie iba por los caminos principales. Y ahora les voy a mostrar el porqué. No andaban por los caminos principales. Se iban escondiendo el terror que tenían. Y los que andaban por las sendas se apartaban por sendas torcidas. O sea, no podían entrar por los caminos comerciales, digamos. Así que no podían hacer comercio, no podían hacer nada. Estaban aterrorizados. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído. Y es lo que yo llamo como una depresión nacional. Esos eran los carros errados. Yo no tenía ni idea lo que eran. ¿Ven esas lanzas que se aparecen ahí? Eran como cortadoras de césped, digamos. Por eso no podían andar por las calles. Con 900 eran como cortadoras. Trituraban a los enemigos. Eso es lo que hacían. Largaban eso a toda velocidad a los caballos. Y eran los que trituraban, porque eso se movían. Y trituraban en lo que pasaban, eran como segadoras de pasto, pero así los a los enemigos. Así que vivían aterrados y escondiéndose en los escondrijos porque no podían pasar por las calles. Tal era el terror que tenían. El terror que tenían. Nadie salía a decir, bueno, voy a hacer comercio, puedo hacer. No podían hacer nada. Ya ellos ni siquiera, un poco más, no tenían casi armas. ¿Cómo podían ellos ir a pelear con este ejército de 900 carros cerrados, más tantos soldados y demás que tenían? Era imposible. Entonces, ¿qué hace Israel? Estuvieron oprimiendo 20 años. Sí, me voy para atrás, esperen. No, estaba bien. Entonces estuvieron oprimidos 20 años, claman a Dios, ¿y Dios qué hace? Vamos a ver Jueces 4, 4 y 5. Nosotros cuando decimos, bueno, claman a Dios, ¿y Dios qué va a hacer? ¿Qué era la constante que vimos? ¿Levantaba qué? Ok, vamos a ver lo que dice ahora Jueces 4, versículos 4 y 5.
Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidón, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Wow. Gobernaba una mujer. Hasta ahora no vimos nada de esto. Clamaban y levantaban a Juez. Pero fíjense que acá no dice, Dios levantó a un libertador. O mejor dicho, lo vamos a ver más de cerca. ¿Cómo es? Pero fíjense qué interesante. Gobernaba una mujer. Pero notemos entonces cómo era esto. Dos cosas a tomar en cuenta. Dos cosas que tenemos que tomar en cuenta. Primero, Estado de Israel. Cómo estaba el estado de vida de Israel. Cómo vivía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Chicas, no podemos usar el libro de Jueces para sentar doctrina. Porque era el tiempo de anarquía. Era el tiempo donde cada uno hacía lo que bien le parecía. No había leyes. ¿Se puede tomar un ejemplo de ahí? Mejor dicho, se puede tomar ejemplo de no hacer. Pero no se puede sentar doctrina de un libro como Jueces. ¿Ok? Primera cosa. Pero por si esto no es suficiente, para aquellas que tienen ganas de ser pastora, no sé, yo digo, por las dudas, el estado de Israel era catastrófico, ¿ok? Era un estado donde había juicio, el juicio de Dios. Pero miren, segundo, no dice que Dios levantó a Débora. Fíjense lo que dice Jueces 5, 7 y 8. Hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel, cuando escogían nuevos dioses. La guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo, lanza entre 40.000 en Israel? No había armas, no había nada. ¿Y qué hace esta mujer? Se levanta, ¿pero cómo? Como madre de Israel. Tomar en cuenta. Hasta que yo, Débora, me levanté. Como madre. ¿Qué hace una madre? Guía, cuidado. Amaba a su pueblo y trataba de guiarlo, de cuidarlo. No dice que se levantó como libertadora, como líder, como comandante en jefe. No dice eso. Dice, me levanté como madre de Israel, como una guía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. La guerra estaba a las puertas. Era caos nacional. Había una depresión nacional. Y ella se levanta como madre de Israel. ¿Ok? ¿Se dan cuenta, mujer pastora? ¿Se dan cuenta que nada que ver? Débora quiere decir abeja. El nombre de Débora quiere decir abeja. Y realmente esta Débora era una abeja. Porque era muy dulce como madre para los de ahí, pero para los enemigos le clavaba el aguijón. Es como tendríamos que hacer nosotros, ¿verdad? Cuidando lo nuestro. Ahora, esta era una mujer casada, dice que el esposo se llamaba Lapidón. Mire, no me pregunten qué, porque no sé quién era Lapidón. Pero la Biblia lo dice, no sé quién era. La Biblia dice que así que yo pienso que está ahí para decir que era una mujer casada. ¿Qué hacía el marido? Tampoco lo sé. Me imagino que tendría miedo como nosotros. Alvida está conmigo, bien, Andy. Okay. Me imagino, pero también dice que era profetisa. Ahora cuidado lo que quiere decir esta palabra profetisa. Profetisa quiere decir que transmitía las verdades de Dios, era una mujer entendida en la palabra de Dios y lo que hacía es guiar con la palabra de Dios. Cada vez que nosotros guiamos, enseñamos a alguien, es la manera de proclamar la palabra de Dios. Nosotros no usamos esto porque está tan mal, ahora tan mal usado el profeta tanto, es como que va a decir algo de, no, es tomar lo que dice aquí y hacerle saber al pueblo. Eso es lo que era el profeta. Tomaba, acuérdense que no estaba escrito todo lo que tenemos hoy de la Biblia. Por lo tanto, ¿qué hacía el profeta? Tomaba de la parte de Dios las verdades de Dios y se lo transmitía al pueblo. Eso es lo que era un profeta. Por eso esta mujer era profetisa, transmitía las verdades de Dios. Era decidida, me levanté. Poseía sabiduría y discernimiento. Dice que el pueblo iban a ella para juicio. Por ejemplo, qué sé yo, dos hermanos se pelean de quién es la herencia, de quién es la casa, de este, del otro. Entonces, ok, Débora como mamá
¿no? Ok, esta parte había escuchado toda la historia y se ve que el pueblo la respetaba. Porque a ella iba, dice que iba ella para que, dice, con discernimiento esta mujer podía juzgar. Ahora, era reconocida, era una jueza civil, con lo que llamamos nosotros. Fíjense que tan diferente a los jueces que Dios levantó. Los jueces que Dios levantaba, ¿qué eran? Libertadores, iban eran caudillos, eran libertadores, iban y peleaban. No, Débora. Débora era una jueza civil. Era alguien que arreglaba los pleitos de la gente. Era como una jueza. No era como, era una jueza. Era popular porque hasta la palmera donde ella se sentaba le pusieron el nombre, ¿no? Vamos a la palmera de Débora, porque ella se sentaba bajo la palmera. Así que era muy popular el asunto, ¿no? ¿A dónde, supongo, yo me imagino, ¿no? Cómo habrá sido. ¿Dónde viví? Ahí como a 3 calles de la palmera de Débora. Como para dar una referencia, ¿no? Era muy conocida Débora, la palmera de Débora, porque ella se sentaba allí. No era un líder militar. Tómenme en cuenta eso, no era un líder militar. Ella se levantó como madre de Israel para guiar un pueblo que estaba completamente desbandado y que no sabía qué. Pero miren que ahora viene una parte muy interesante. Bueno, ahí les voy a decir donde ahí estaba Hazor, ahí donde estaba Sísara, y ahí donde estaba Débora, entre Ramá ahí y Betel. ¿Lo ven ahí? Todavía está porque ahí están los jueces, por eso dice Débora. Bueno, entonces seguimos. Yo les traje mapa para que más o menos nos ubiquemos, para ver hasta dónde después tuvieron que ir. ¿Okay? Entonces, Dios había elegido, y esto me llamó mucho la atención, Dios había escogido a otro libertador, a otro juez. Y vamos a ver qué pasó con él. Vamos a ver qué pasó. Dios había elegido a otro, no a Débora. Débora se levantó como madre de Israel. Pero fíjense qué interesante. Jueces 4:6. Dios había elegido a Barak. Jueces 4:6. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de sede de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel? Fíjense la pregunta, ¿no te ha mandado? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ya Dios había hablado con Barak. ¿Y Barak qué había dicho? Se hizo el sordo, mejor dicho, porque no dijo nada, pero no fue. Y Débora lo confronta, ¿no te ha dicho? ¿Recuerdan que Dios le revelaba cosas a Débora? Débora lo confronta, ¿no te ha dicho? ¿Ya no ha hablado? Y fíjense que no era cualquiera, el que lo enviara, el Dios de Israel. ¿No te ha dicho el Dios de Israel? No te mando yo, Débora, te mando el Dios de Israel. ¿No te ha dicho el Dios de Israel? Había sido específico, le había dicho, ve. Era específico. Dios nunca va con que, bueno, si quieres, a lo mejor cuando tengas tiempo, ve. Eso es lo que le había dicho. Había dicho dónde, porque era el monte Tabor. Fíjense que dice, Dios había sido específico. Fíjense que dice, ve, el versículo 6, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte Tabor y toma contigo 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. O sea, había dicho dónde, en el monte Tabor, con quiénes tenía que ir, con 10.000 hombres, y la promesa, Dios le había hecho una promesa, versículo 7, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison, a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Dios le había dicho ya a Barak, yo lo voy a entregar en tus manos, tú tienes que ir. ¿Y Barak qué dijo? No fue. No sé si le dijo que no, pero no fue. Y Débora lo confronta. Confronta a Barak. Respuesta de Barak. Interesante. Respuesta de Barak. Versículo 8. Iré. Pero, si fueres conmigo. Si no, no. Versículo 8. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Sorprendente.
Dios lo enviaba, ya no. Yo quiero que mamá Débora. Porque si no, no. Confiaba más en la relación. Me estuve rompiendo la cabeza porque sería que quería que fuera Débora. Porque yo estaba pensando, a Débora no le iba a poner a pelear. ¿Qué iba a pelear Débora? Ya tenía 10.000 hombres para eso. ¿Qué iba a hacer Débora? Yo me imagino que ya, como madre de Israel, me imagino que era una mujer ya de edad, no habrá sido una jovencita, una jovencita guerrillera, ya lo vimos, no era. Entonces, ¿para qué quería que fuera Débora? Yo creo que confiaba más en la relación que Débora tenía con Dios que en su relación con Dios. Qué importante la influencia que puede tener una mujer, ¿no? La influencia de una mujer de Dios. Yo iré, pero si no me sacas de aquí. Versículo 9, entonces, que le dice ella a Débora, ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Ceres. Levantándose Débora. Entonces, yo me imagino que cuando dice Dios entregará a Sísara en manos de una mujer, Barak habrá dicho, bueno, ¿qué va a hacer? Débora lo va a agarrar. No me fue así. No voy a hacer. Entonces, versículo 10, finalmente, la batalla. Barak juntó a 10.000 hombres. Fíjense que era un líder, porque para juntar 10.000 hombres no era fácil. No era que cualquiera que, vengan conmigo a ver quién se junta. No, juntó 10.000 hombres. Se ve que él ya era el comandante jefe, era un líder. Dios buscó al líder, pero el líder no quería. Qué triste, ¿verdad? Miren lo que dice el 5.19, ¿cómo era la batalla? Él juntó a 10.000 hombres, pero fíjense 5.19. Sísara se entera, ¿no? Y reúne a sus famosos 900 carros. Y muchísima gente, porque fíjense lo que dice, 5.19. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac. ¿Recuerdan en Taanac, esa que vivían en Taanac los enemigos y que no lo pudieron sacar? Todo eso lo leímos. Junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Muchos poderosos, pero el Dios de Israel era más poderoso. No ganaron nada. 4.14, volvemos al capítulo 4, versículo 14. Entonces Débora, da la otra. Fíjense, Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Fíjense la confianza que tenía Débora para ser tan determinante. La confianza, Dios había dicho, yo te la entregaré, y ella le creyó. Cosa que Barak no, pero ella le creía. Y yo te entregaré, él va delante nuestro. Y efectivamente así fue. Débora da la orden de ataque, levántate. Porque este es el día que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10.000 hombres en pos de él. Anima a Barak. Lo anima, vamos. Anima a Barak. Dios va delante de ti y él va a pelear. Y efectivamente, ahí lo vemos. ¿Recuerdan? Hazor, ahí no estaba Sísara, ahí estaba Débora, ahí está el monte de Tabor. Miren, le puse ahí porque quería que vean esta Débora, que no debe haber sido ninguna adolescente, sino una mujer de edad. Fíjese el camino que hizo hasta llegar al monte Tabor. ¿Se dan cuenta? No habrá sido nada fácil. Sin embargo, en todo ese camino hizo para llegar al monte Tabor. Y allí iba, en el valle de Megiddo, es donde está la flecha roja, ahí va a estar la guerra. Bajan del monte Tabor y ahí va a estar la guerra. Pero seguimos. 4.15, Dios iba adelante, y fíjense que dice 4.15. Y Jehová quebrantó, literalmente esa palabra es confundió, a Sísara, a todos sus carros, los tan temibles carros de herrados, y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Delante de Barak. Quiere decir que ya Dios había actuado. Ahora, para saber lo que pasó, tenemos que ir al 5.20.
capítulo 5, versículo 20. Por eso digo, vamos, la voy a llevar de aquí para allá. 5:20. Desde los cielos pelearon las estrellas. Desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Sisón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón. Hubo una tormenta tremenda. Dice Josefo, relata en sus guerras judías que escribió, relata que hubo granizo y se desbordó y fue una inundación tan grande que destruyó los carros. O sea, los carros quedaron empantanados y ya no servían para nada. Esos tan temibles carros. Y era tanto el viento que les soplaba en la cara y el granizo y demás que ya no podían hacer nada, no podían avanzar. Cosa que los que salieron a pie, o sea, como pudieron salir y empezaron a huir. Y Sísara también bajó del carro y huyó. Gran inundación. Los carros tan temibles, inutilizados. Los cananeos huyen. Los enemigos que habían oprimido durante 20 años huyen. Fueron derrotados. Sísara salta del carro y huye a pie. Valiente Sísara, ¿no? Y huye a pie. Sus soldados iban para un lado, pero él se fue solo. ¿Y a dónde va? Se cumple la profecía. Lo que Dios dice, cumple. Jael, una mujer extranjera, no era una israelita, una mujer extranjera, que tenía paz con Jabín, el rey de la casa de ella, o sea, la familia, tenían paz, o sea, no estaba, era como el país neutral, digamos, ¿no? No iba ni para un lado ni para el otro. Pero Dios la usó, a pesar de que sea extranjera. Evidentemente, quiso congraciarse con el pueblo de Israel. La cosa que una mujer extranjera, atrae a Sísara, ven aquí. Dice que es muy así, ¿no? Como muy amigable, la atrae. Le da a beber y le dice, ¿por qué no me das agua? Y ella le da leche. Ahora, cuando se acuerdan, por lo menos lo que dicen, que cuando uno no tiene insomnio, ¿qué toma? Leche. ¿Para qué? Para que relaja, ¿verdad? Y ella le da leche. Y ahí está Sísara. Lo cubre con una manta, lo cubre, y ahí se siente él tan seguro, porque esta mujer le dio a beber leche, lo relajó, y se ve que le inspiró confianza, porque le dice, mira, quédate en la puerta, y si te dice quién está acá, no digas nada, ¿no? Lo pone para cuidar la puerta, pero ella lo mata. Dice que agarra una estaca, de las mujeres beduinas, lo que hacían eran, ella la que hacía el trabajo, plantaban las tiendas ella, y con el mazo y la estaca le agarraba, se imaginan qué pedazo de estaca tenía que hacer para poner las tiendas fuertes. Recuerden que eran beduinos, iban de aquí para allá. Entonces, el trabajo de ella era poner las estacas. Y agarra el mazo y la estaca y se lo clava en la sien. Así lo mata. Y por ahí aparece Barak. Ahora aparece Barak. Llega Barak buscando a Sísara. Ahora sí. ¿Dónde está? Y Sísara ya está muerto. Ella le dice, ven, pasa. Aquí está Sísara. Ahora sí. Este es mi turno, habrá dicho. Pero la profecía se cumple por mano de una mujer. Una mujer lo mató. Débora y Barak entonces cantan. Y ahí está el precioso canto, que estuvimos mirando pedacitos, pero del 5, del 1 al 3, que me gustaría leer. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinadab, diciendo, por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, lo ata Jehová. Oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Ellos realmente reconocen que es Dios el que da la victoria. Ellos no dicen, ay, qué bueno que justo estaba Jael, ay, qué bueno que casi casualmente cayó la lluvia. Sabían que todo esto era mano de Dios. Y Débora lidera el canto y Barak se le une. Ahora, Salmo 27 dice, lo escribió David, pero dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Es el mismo caso, ¿verdad? El poderío militar no es nada comparado a nuestro gran Dios. Entonces, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro tendremos memoria.
Ahora, lecciones que nos deja Débora. Y vamos a ver, en el nombre de Débora, algunas lecciones que podemos aprender de ella. Las lecciones, porque tenemos que aprender de estas mujeres. ¿Qué podemos aprender de ella? Primero, con la D, una mujer decidida. Dice 5:7. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté. Había una necesidad. Y ella no se puso a quejar. ¿Dónde están los hombres? ¿Será posible que no hay hombres líderes? No hay. ¿Qué hace? Se levanta. ¿Pero cómo se levanta? Como ubicada. Ubicada. Nunca quiso usurpar el lugar que tenía que tener el hombre. Era decidida, pero ubicada. ¿Por qué? Porque vamos a ver la segunda cosa que ella era. Pero era decidida, pero era ubicada. Y ella nunca quiso ocupar o usurpar el lugar de Barak. Puede decir, Barak no quiere ir, yo voy. Total, me junto a los 10.000 hombres que peleen ellos, pero yo por lo menos lo quiero. De todas maneras fue. Nunca quiso hacer eso, nunca le sacó el lugar. Cuidado, mujeres en la casa. Muchas veces nos quejamos, el marido no lidera, entonces yo le saco el poder. Cuidado. Cuidado. Necesitamos ser decididas para tener sabiduría. Porque la segunda cosa era una mujer entendida. Una mujer entendida. Entendida, 4:5, dice, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Aprender que no podemos dar lo que no tenemos. Debemos estudiar la Biblia, estudiar las Escrituras, saber lo que dice la palabra de Dios, para no estar usurpando puestos que no nos corresponden, ni lugares que no nos corresponden. El Señor dijo que seamos ayuda idónea, no cabeza idónea, o jefa idónea. Ayuda idónea. Entonces, cuidado con eso. Tenemos que enseñar el camino de Dios, apoyado en lo que dice la palabra de Dios. No negando la autoridad del hombre, del marido, del pastor o de quien sea. Porque aquí nadie puede hacer, si no lo hago yo mismo. Cuidado. Tenemos que ser entendidas como Débora. Bondadosa, 5:7. Me levanté como madre en Israel. Era jueza, era profeta, incluso era una mujer reconocida. Pero ella prefería verse como madre de Israel. Una madre que cuidaba y que guiaba. Entonces, aprender a tener un corazón de madre, un corazón que se preocupa por los demás, que se ocupa de los demás. Hay veces que las mujeres vemos cosas que los hombres no ven, pero en vez de criticar, enseñemos, guiemos como madre. A veces podemos ir por abajo y decir, mira, ¿sabes qué? Hay una necesidad, hay una cosa, y no estar criticando, acá no se hace nada. Entonces, como madre de Israel, bondadosa, bondadosa. Entonces ella, el deseo que ella tenía era de proteger y obedecerlo. Era obediente, obedecer al Señor y proteger al pueblo. Entonces era obediente. 4:6. Ella envió llamar a Barak. Entonces Dios le había dicho, imagínense que el otro era un comandante en jefe, ¿no? ¿Qué le iba a ir a decir? Yo voy a decirle a él, bueno, no. Pero Dios le había dicho que tenía que ir a Barak. Y ella tenía que confrontarlo. Ella obedeció lo que le decía la palabra de Dios. Obedeció lo que dice la palabra de Dios. Obediente. Entonces, aprender a obedecer lo que Dios dice en su palabra, aunque sea difícil hacerlo. Hay mandamientos de Dios que no son fáciles, pero Dios los manda, tengo que obedecer lo que dice. Si Dios dice perdona, ¿tengo que? Perdona. Si tengo que pedir perdón, ¿qué tengo que hacer? Pedir perdón. Y no con la excusa, yo total ya perdoné mi corazón y Dios sabe. Dios, claro que Dios sabe. Pero también sabe que no quieres ir a pedir perdón. También sabe eso, ese es el problema. Entonces, tengo que ser obediente a lo que Dios dice. Recta. 4:5. Los hijos de Israel subían ella a juicio. Confiaban en los juicios de ella porque era una mujer recta, una mujer que no tenía favoritismo, que no se inclinaba por esto, por el otro, porque me gustó más este que el otro. No, era una mujer recta, aunque
a veces no es fácil decir la verdad, pero tenía que decir la verdad. Entonces, aprender a ser justa, aún en las cosas de todos los días, queridas. Ahí después tienen una hojita donde van a trabajar ustedes, porque en las cosas de todos los días, ¿qué es el vivir día a día? ¿En qué puedo aplicar eso? En el día a día. Entonces, ser justa con los hijos, ser justa con el esposo, ser justa con los parientes. Porque, bueno, esta es mi familia, la familia de mi marido, son los de allá, ¿no? Los parientes, esos son parientes lejanos. De mi familia, esto es lo que es, mi sangre. Cuidado, tenemos que ser justas, aprender a no tener preferencia. Y la última, Débora, abnegada, 4:9. Y dice, ¿qué quiere decir abnegada? Abnegada es una palabra que ya no se usa más. Porque no se practica más. No se usa porque no se practica. Pero me encanta esa palabra porque es negación de uno mismo. Abnegar es negación de uno mismo, es renunciamiento. Renunciar a lo que yo quiero por el bien de los demás. Renunciar mi comodidad por el otro. No era nada fácil para ella. Para ella era mucho más fácil quedarse sentada bajo la palmera. ¿Verdad? Pero sin embargo, se acuerdan todo ese largo viaje que tuvo que hacer. ¿Para qué? Para llegar hasta el lugar donde Dios le había dicho que tenía, bueno, que ella iba a acompañar a Barak. Porque la guerra se aproximaba. Como madre de Israel. Abnegada, renunció a su propia comodidad por el bien de los demás. Entonces, confía en Jehová de los ejércitos, pues Él jamás ha perdido una sola guerra. Es mucho mejor confiar en ese Dios, porque Él nunca perdió una sola guerra. Que el Señor nos bendiga y que aprendamos de Débora, de esta mujer que es admirable, pero sobre todo quisiera que aprendamos de ella la ubicación que tuvo. No usurpar lugares. Y sí, y algo tiene que quedarle de esto, como madre de Israel. Como que cuida, que guía, y se preocupa por los demás. Que el Señor nos bendiga y ojalá pudiéramos aprender de esta mujer que nos dejó en su nombre, nos dejó lección. Gracias.